Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestro invitado es Edgardo Miller, periodista y escritor. Edgardo es autor de los libros Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras y Mobileros. Presenta el programa El País y los Escritores en FM Cultura de Buenos Aires. Nos recibe en su casa, en Verónica, Buenos Aires. Bienvenidas, Sí, fue con poesía. bienvenidos a Café Y Zoom. fue cuando era muy joven, cuando me empecé a vincular con la música rock. Escribí un poema que se llamaba Muchacho Traje de Vidrio, que era todo un grito de protesta por la época, y que es el poema que más recuerdo y que de esa época es el único que publiqué. Ajá. Siempre quise escribir. Sucede que soy un hombre de los medios electrónicos. El lenguaje de los medios electrónicos no es el mismo que el lenguaje del escritor, así que Claro. cuesta adaptarlo. Pero sí, tendría 16, como mucho, 17 años, como mucho, en esa época. Ujú. Esa fue mi conexión para escribir, pero antes vino la conexión del lector. Yo fui un gran lector desde los 6 años. Nada. He leído toda mi vida. Siempre cuento la anécdota que yo vivía en Villa Devoto, iba a la escuela, a 2 cuadras de la Plaza Arenales, y enfrente estaba la biblioteca, una biblioteca impresionante, sobre la calle Bahía Blanca, y yo a veces faltaba a la escuela porque me iba a leer las obras completas de Julio Verne, que solamente las tenía en bibliotecas. Si no Claro. son las acotadas que existen ahora, ¿eh? Sí, yo siempre fui un gran lector. Ese fue, digamos, en el arte de escribir, lo primero que hice fue ese poema. O sea que yo reconozco como el principio, pero con la lectura de siempre, toda la vida. ¿Y después continuaste en el pecado de la poesía? Sí, sí, tengo publicado un libro que se llama Poemas en Familia, que mis poemas los escribí. A ver, yo fui a Machu Picchu de mochilero la primera vez, que Ujú. fui por el Camino Inca, hicimos un viaje lindísimo, pero con muy poco dinero. O sea, llegué, subí, recorrí y bueno, dormí una noche en agua caliente y me tuve que volver. Claro. Con los años, la profesión de periodista, que es la que hizo todo lo demás de lo que soy yo, me Ujú. permitió ir y estar en el hotel de turistas, que era de Turín, la empresa estatal de Perú por la época, 8 días. Y ahí, inspirado por todo ese clima y por lo que había vivido en Cusco, escribí un canto de 12 poemas que forma parte de un libro que se llama Poemas en Familia, donde escribe mi señora, la hermana de ella, mi hermano y yo. Y se llama Poemas en Familia el libro. Sí, sí. Y después he publicado en algunas antologías, sí, sí. Nada. Pero hoy estoy reticente a publicar poesía. He participado en un programa leyendo poemas, pero estoy reticente en este momento. Edgardo, tu último libro publicado es Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras. Sí, Me gustaría saber, porque para mí es una figura desconocida, Anastasio Quiroga. Me gustaría sí, saber sí. cómo salió la necesidad, la idea de escribir este libro y cómo surgió la colaboración con Leda Valladares. Bueno, es un proyecto viejo. Y no te preocupes porque yo lo presenté en Jujuy con Ujú. mucho éxito, pero los jujeños no conocían a este cultor, a este protagonista de la cultura, un tipo que reivindicó toda la vida la cultura colla. Ujú. Bueno, año 86, yo por la Feria del Libro, yo tengo vinculación con la Feria del Libro desde siempre. Veo un stand, un hombre de poncho ahí que estaba rodeado de chicos firmando autógrafos y libros y me acerco, era Anastasio Quiroga. Le hice una nota que se cortaba de a ratos porque muchos chicos pedían que le firme libros. Mm. Le hice una nota muy linda y bueno, fui a la casa después, conseguí los libros de él, los discos. En realidad los discos yo los encontré un día caminando por Palermo, en un tacho de basura estaban 2 discos de Leda y María, Leda Valladares y Eh, Marilena Walsh, y un disco de Quiroga. Así conseguí el primer disco, eh, que es Pastor de Cabras. Bueno, hice un buen trabajo, al poco tiempo fallece Quiroga y comencé a investigar los amigos, los conocidos, pero siempre tuve a ver, como que siempre se fue quedando el proyecto. Es un proyecto larguísimo,
lo empecé en el 87, 87, sí, bien digo. Y lo concluí en el 20, cuando empezó la pandemia, dije, lo voy a terminar, porque no puede ser que este libro, que me llevó tantos años de trabajo, en realidad lo tuve parado los últimos años porque yo lo tenía terminado, porque me faltaba una nota fundamental que había hecho, la de Ujú. Jorge Prelorán, el documentalista, que nunca más la encontré la nota, lamentablemente, que es lo que hubiese completado. Pero bueno, consideré que el material era tan valioso. A propósito, vos me preguntás con Leda, ¿cómo surge esto? En la Sí. investigación, Leda Valladares aparece como la mentora de Quiroga, Ajá. la que comienza a darle difusión, lo trae a Buenos Aires y lo hace participar de su programa de Radio Nacional. Leda me cede las grabaciones originales del año 1965 de Radio Nacional. Yo tengo grabador de cinta abierta, ella me dio la cinta abierta, bueno, yo la pasé a cassette y además, bueno, participó con fotografías y, bueno, entrevistas que está en el libro, una entrevista muy larga con Leda Valladares en su Sí. departamento. Digamos que me dio todas las puntas necesarias de lo que yo no conocía y de lo que mucha gente no conocía, como para que ella, o sea, ella me abrió la puerta a mí de lo que me faltaba de Quiroga, porque yo tenía una parte de Quiroga, pero la parte central era ella, porque ella fue la mentora de Anastasio Quiroga, un tipo que vivía en una casita muy precaria en Garín, que hacía instrumentos, que cantaba, que componía, y especialmente hablaba mucho del sistema educativo y preeducativo de los Collas. Ajá. Era impresionante escucharlo. El libro tiene mucho de tradiciones y costumbres de la quebrada, porque Quiroga le cuenta en el programa de Radio Nacional todas las ceremonias de la quebrada. Y eso es Ujú. impresionante, ¿no? Sí, Así sí. que fue una vinculación muy grata con Leda y después de todo lo que hizo me parecía que ponerla a ella como colaboradora era lo mínimo que podía hacer, a pesar de que la investigación era mía, pero bueno, había muchas horas de grabación de ella que están traducidas tal cual con alguna pequeña corrección, obviamente por el lenguaje, como yo te digo, que tiene que ver con... Se fue. Dale. Bien, me parecía que la participación de Leda tenía que estar destacada en el libro, porque bueno, todo lo que me dio era muy importante y porque fue la mentora. Es más, Infobae publicó una nota muy linda sobre el libro y la pone como la impulsora. Y sí, fue un poco la impulsora Mm. de Anastasio. Y en la vida real sí, pero para el libro también ella fue la que dio el impulso. Yo creo que ella estaba, a pesar de que estaba muy distanciada de Anastasio, en el momento que yo hablé ya estaba fallecido, pero él se había distanciado porque los últimos años de Anastasio los pasó con una señora que era alemana y que vio un filón en la vida Ujú. iban a las ferias a vender libros, o sea, ya estaba, digamos, en sus últimos años de vida Anastasio y la mujer no le hizo nada bien porque era, digamos, una explotación comercial y ella estaba muy enojada con eso. Claro. Interesante el dato. Sí. ¿Sabés qué, Edgar? Cuando hacía investigación con los precarios medios de que dispongo acá en París sobre tu libro, tuve la sensación de que nunca vamos a revertir en la Argentina esa mirada centrípeta, o sea, de mirar hacia, todo hacia Buenos Aires e ignorar lo que queda a las espaldas, o sea, el interior. ¿Pensás que alguna vez vamos a cambiar esa tendencia? Yo creo que las redes acercaron mucho, cambió mucho la ecuación, porque, mira, yo fui de muy joven alguna vez al norte, fui muchas veces al norte, Mm. y cuando ya era Facundo Cabral, en el norte se escuchaba al Indio Gasparino, Claro, tenía un atraso de 10 claro, años. claro. Hoy no pasa eso. Hoy no pasa eso. Pero me parece que el centralismo viene históricamente de Buenos Aires. Por algo Buenos Aires queda fuera de la primera constitución, se incluye después. Siempre Buenos Aires fue el punto de discordia. Digamos, yo cuando hablo de la provincia también, porque la provincia tiene, bueno, una gran significación, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque hoy el conurbano es muy grande, porque hay ciudades muy importantes de mucho peso,
Es más, electoralmente define este, quién gobierna la provincia de Buenos Aires. Así Ujú. que el centralismo también pasa por ahí, ¿no? Pues yo Sí, hablo de la provincia, no solamente de la capital, porque hoy inclusive hay muchas empresas que se han radicado en la provincia de Buenos Aires y hay mucha cultura alrededor de la capital federal, no solo en la capital federal. Digamos, cultura de primer nivel, ¿eh? De ujú. primerísimo nivel. Ya los artistas nacionales hacen gira hace mucho, pero, por ejemplo, Paul McCartney que viene en octubre va a tocar a Córdoba. Eso no pasaba hace unos años. Y ahora Córdoba es una plaza importante, ¿me entendés? Yo creería que es el punto de partida para lograr una integración. Yo alguna vez fundé el proyecto La música y la cultura del hombre americano, que fue una integración, un programa federalista que yo quería que se integre el país, y viajábamos con la LR3 Radio Belgrano. Yo viajaba y hacía programas desde distintas partes del país con los protagonistas de la cultura, ¿no? Como una manera de integración. Pero además quiero señalar que hoy esto resulta mucho más complejo, más fácil del lado de la comunicación de las redes, Sí. pero resulta complejo también lo que es hacer alguna actividad cultural por la crisis económica que tenemos hace muchos años y que ahora se ha agravado muchísimo, a tal punto que la última feria del libro, el libro más vendido no superó los 500 ejemplares, cuando la feria del libro vendían autores populares, no digo grandes autores, autores populares podían llegar a vender 5.000 de un libro, ¿no? Sí. Esa es la situación actual. ¿Cómo resumirías la última Feria del Libro, que hace, aunque pasó hace más de un mes ya, es un reflejo del año 2024 de la cultura argentina? Sí, sí. Sí, primero que la cultura argentina perdió grandes protagonistas hace muchos años y no se reemplazaron. Porque, bueno, yo no soy fanático de Borges, pero reconozco la valía de Borges como uno de los más grandes escritores que vivió este país, ¿cierto? Pero Borges no tuvo reemplazo, Cortázar tampoco. Podemos nombrar Bioy Casares, podemos nombrar, no sé, 30 autores, podemos nombrar músicos, no hay un Piazzolla, no hay una Mercedes Sosa. Por Mm. el contrario, la cultura popular hoy es una cultura rapera, es una imitación a la cultura americana. Vos me podrías decir, con el rock pasó lo mismo, pero nosotros con el rock hicimos rock argentino. Sí. Es distinto. Pero hoy la degradación cultural es muy grande porque, bueno, hay un movimiento, fíjate vos, que le han dado a todos los que hacen esta cumbia o algo parecido a ni siquiera es cumbia, porque si vos escuchas a Ariel Rangel, el que hace cumbia, hacía cumbia en Colombia Ujú. original, me entendés la diferencia notable con estos tipos que hacen ahora. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo de Spinetta, cómo de Gustavo Cerati tenemos un elegante ahora? ¿Cómo llegamos a esto? A ver, que alguien lo explique, ¿no? ¿Y Que cómo alguien lo llegamos? explique. Y yo creo que es un fenómeno de degradación de hace mucho, mucho. Yo creo que la última gestión de cultura importante fue la que hizo Alfonsín. Me parece que fue una buena gestión cultural, tanto en la ciudad como en la nación. Fue una época de esplendor porque, bueno, florecía todo. Veníamos de Sí. dictadura. Mm. Obviamente que florecía todo. Y había mucho guardado. El rock argentino estaba censurado. Los militares lo usan para Malvinas y después queda el rock. Pero también el movimiento rock, yo reconozco que la música rock en general, en el mundo, en el 90 se frenó. Si lo que fue ese gran movimiento, con la forma de vida, con idiosincrasia, se frenó. Creo que el último gran grupo de Argentina creativo ha sido Soda Stereo. Y Mm. paralelamente Los Redondos con otro estilo, pero también los grupos más. Y después lo que viene, bueno, vienen algunos que hacen música de otra época, qué sé yo, te podría decir varios, está por ejemplo Monín, Jorge Lichtenstein, que después de 30 y pico de años se vino de Venezuela, un gran baterista, y armó un grupo que suena como los de antes. Pero los Ujú. grupos actuales no suenan como los de antes, Sí. porque además no hay, a ver, vos tenés grandes maestros, el otro día fui al homenaje que le hicieron a Soule. Yo hacía mucho que no lo veía tocar Soule. Es más, lo vi casi siempre a Box Day, pero me sorprendió ver la finura. Es un científico de la viola, es un Eric Clapton, el tipo que toca la Ujú. viola. Y no es reconocido como tal. Hizo la Biblia ahí en la Biblioteca del Congreso. Yo era invitado de honor, estaba a 5 metros de Ricardo y salí emocionado.
pero no porque yo sea de otro tiempo, porque yo escucho muchas cosas actualmente que me gustan u otras que no me gustan, pero no estoy alejado de lo que sale de música, ¿me entendés? Sí, sí, Pero sí. yo noto que hay una gran decadencia y creo que todo el movimiento rock hasta los 90, 90 y pico, y después ya viene una decadencia, un declive tan pronunciado que fíjate que siguen tocando, qué sé yo, viene Paul McCartney con 82 años a tocar a la Argentina y agota 2 estadios de River. La verdad. Algo quiere decir eso. Je les oubliais, mais ils reviennent de temps en temps la voir. Il est 6 heures moins le Edgardo, y en esta quart decadencia de la que sur hablas, l'horloge de ¿qué papel ocupa el periodismo? Y no estoy diciendo qué responsabilidad tiene, sino qué papel ocupa el periodismo. Te puedo hablar de los dos lados. Después tenés Primero, que... no tenemos una ley de medios, porque Cristina cuando hace la ley de medios hace una ley para contrarrestar a Clarín y la ley no contempla muchos aspectos que son centrales. Y después tenemos una gran cantidad de periodistas, falsos periodistas, operadores políticos que Ujú, operan a favor de tal o cual persona. No voy a decir del gobierno, porque hay operadores de todos los sectores, que son los famosos periodistas ensobrados. sí. Tenemos una carencia de calidad periodística absoluta, de desconocimiento. Mira, sin ir más lejos, hace unos días hubo una sentencia contra José Alperovich por un delito de abuso sobre su sobrina, y la periodista Silvia Martínez, la debes conocer, 50 años de televisión, le dice al movilero, yo sé, dice que cuando está la sentencia, dice, no, como no está firme, el hombre puede salir en libertad. Y le dice, ¿vos creés que este juez puede dictar una sentencia firme? Y uno se dice, ¿cómo un periodista que está en la televisión no sabe que la Constitución, porque no tenés que ser abogado para saber que la Constitución te garantiza 2 instancias? Sí. Cuando uno es periodista tiene que tener información, tiene que leer. No te puedes sentar a poner cara linda en la televisión o tener una buena voz y se terminó ahí. Bueno, eso es lo que la decadencia, y fueron los grandes maestros también del periodismo. Lentamente se fueron yendo. A mí, por ejemplo, yo no voy a reivindicar a Neusta, que fue un gran operador político, Ujú. un tipo ultraliberal, pero que de pronto era un maestro el tipo trabajando, un tipo que vos lo veías trabajar, de una clase, un estilo. No hablo de Grondona porque Grondona era un profesor, eh, La Rosa, Horacio La Rosa, mi productor de Nueve Diario, le decía, compartía canal conmigo. Y un día yo voy de invitado, dice, ¿vas a ir con el maestrito Ciruela? Porque viste que Grondona tenía el pizarrón y explicaba, porque siempre fue un profesor de la facultad de Sí, sí, Grondona. sí, sí. Pero, Sí, sí. qué sé yo, tenías un Lanata que fue un combativo, fundador de Página 12 y ahora es un vocero un vocero del gobierno y del anterior. Entonces digo, hay una gran crisis porque primero para ser periodista no solo hay que estudiar, hay que formarse y hay que leer mucho. Los periodistas tienen que estar muy leídos y leer e investigar. En las viejas escuelas de periodismo, cuando vos te equivocabas, te mandaban a investigar. Nunca te mandaban crudo en la radio. Cuando yo empecé en la radio, estuve muchos meses cortando cables. Y cables obviamente de noticias, ¿no? Sí, sí, Porque en sí, esa sí, sí, sí. época venía por teletipo y lo peor que te podían hacer era encerrarte en los teletipos a cortar los cables porque era un ruido insoportable. ¿Cierto? Bueno, el tema es que después, recién cuando vos tenías algún tiempo ahí, habías llevado, qué sé yo, 200 pavas de mate, por ahí te daban un laburito. Mm. Y no se te ocurra pedir cosas extrañas. Yo tengo una anécdota, un día llovía y tenía que ir al episcopado a hacer una nota. Y le digo al jefe, a Miguel Ángel Ochoa, le digo, Mago, ¿tenés un paraguas? Y me mira y dice, ¿sabes las veces que te vas a mojar? Y me fui, mira, hacía un frío bárbaro, julio. Tenía un solo saco yo y Uh, no tenía camiseta porque, bueno, venían de momentos difíciles. Y sí, me sí. fui a hacer la nota en colectivo, obviamente no había móvil, la nota que después se pasaba desde el cassette. Y bueno, yo hago una nota con uno de los obispos y me quedé impresionado. El tipo habló de la pobreza, yo me emocioné. Qué nota. Y cuando termina la nota, vienen dos con paraguas, lo cubre y para un auto, pero impresionante, y se lo lleva al obispo. Una gran decepción para mí fue. Sí, claro, claro.
una gran decepción, pero hace falta buen periodismo. Ahora, las entidades, a ver, estaba la UDBA se politizó demasiado, quedó muy chica, ahora está CIPREVA, está PERA, FOPEA, pero en realidad nadie representa al periodismo. Fíjate que han cerrado la agencia TELAN, la agencia nacional, Ujú. Canal 7 lo han desguazado lentamente. Es más, no pudieron vender el terreno, porque la idea de Canal 7 de cerrarlo era vender esas tierras que son muy costosas. Claro, sí, sí. Para los que no conocen la historia, allí José López Rega pensaba construir el altar de la patria para poner los restos de Perón. Ah, mira. Sucede que allí abajo pasa el nudo gordiano de las cloacas de Buenos Aires, o sea que no se puede hacer nada extraordinario. Por eso hicieron un canal a Ah, lo largo y a lo ancho, no en altura. claro. Y además porque Sofovich inteligentemente hizo una SA, o sea que el Estado no lo puede privatizar per se, tiene que tener la participación de los directivos, de Claro. los directivos de la SA, así es mucho más complejo. Ujú. Pero bueno, la televisión pública, que en su momento fue muy importante, porque, a ver, los medios públicos son los que tienen que garantizar la pluralidad de ideas. Yo no estoy contra que un liberal se exprese, contra un comunista, contra un tipo de izquierda. Para mí todo el mundo tiene derecho a expresarse. Que yo no comulgue es otra cosa. Ujú. A ver, yo te invito a comer, te pongo una botella de vino y vos podés tomar o no tomar. ¿Entendés? Pero la botella tiene que estar para todos. Y eso es lo que pasa con los medios públicos. Los medios públicos siempre fueron la garantía de que todo el mundo se podía expresar. Hoy ya no es así. Hoy las expresiones vienen generalmente de gente que está por alguna cuestión vinculada a un sector político. Hoy en los medios y en el periodismo influye muchísimo la cuestión política. Y siempre recuerdo, y no me voy a cansar de decirlo, el prólogo del libro Señor y Perro de Thomas Mann cuando dice lo peligroso que es que la política se mezcle con la cultura, Mm. lo peligroso que es. Y ahí está el resultado, ¿no? Sí, sí, señor. Edgardo, hasta el final del año pasado había lo que se llamaba la grieta, que eran dos bandos Ujú. políticos, sociales y también a nivel periodístico, se podía decir. Había Ujú. algún periodista que se podía considerar independiente, pero en general eran dos bandos. La elección del presidente, de Milei como presidente, fue un terremoto y cambió todas las estructuras. ¿Y cómo se acomodó el periodismo a esta nueva organización política de la Argentina? No, no cambió nada, ¿eh? Hay algunos que se pasaron al bando de Milei y otros que siguen en la misma posición. A ver, es muy claro, si vos querés tener una visión opositora, tenés que ponerse 5N, que es un canal de cable. Si querés la versión más oficialista, ves La Nación Más, que es Mm. un canal de propiedad de Mauricio Macri, que se emite desde la Corte, un estudio muy, muy notable que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Tenés Todo Noticias, el canal del grupo Clarín, que es oficialista. Sí, en general son todos oficialistas, pero hay algo que ha influido mucho que es la pauta. Ujú. Al caerse la pauta, algunos medios que tenían un direccionamiento político, al no tener pauta, muchos están cambiando la visión como extra, que era ultra kirchnerista y ahora está empezando a tomar gente que piensa del otro lado, por la pauta, porque la Ujú. pauta maneja todo. Y sí. Vos imaginate que hoy una boleta de luz de un medio no muy grande, un medio alternativo, puede costar 500 euros para que la gente Sí, en sí, Europa se dé una idea. Es una plata 500 euros, sí, sí. ¿me entendés? Para recaudar. Y si vos no tenés, porque a veces curiosamente, fíjate que hay gente que tenía pauta de 2.000 millones de pesos anuales, ¿no? Con Ujú. eso ya tenías asegurado la subsistencia de los medios. No hubo reacomodamiento. Hubo más gente que se pasó al oficialismo, como pasa siempre, pero yo recuerdo siempre, Eduardo Molas era el director del diario El Ancasti de Catamarca, el diario más importante. Y era muy amigo mío. Yo escribí mucho tiempo mientras hice el caso María Soledad en Catamarca para Canal 9. Ujú. Y él me decía que siempre estaba del lado de la oposición.
Si gobernaba Sadi era opositor, si gobernaba Castilla era opositor, que era el filón que tenía para que su diario, el perfil de su diario, ¿entendés? O Claro. sea, nunca el tipo era oficialista, siempre era opositor, que hacía el negocio. Hoy eso no sucede. Mm, Hoy lo que sucede es que hay mucha necesidad económica y después, bueno, la pandemia cambió también mucho la manera de trabajar. sí. No hay tanto contacto como antes, porque La Nación hace muchos años que hace home office, por ejemplo. La Ujú, Nación ha despedido casi todo el cuerpo de correctores que tenía. Siempre fue un diario que tenía excelencia en la redacción, que un diario que cuidaban, ¿no? Y es un diario más, La Nación. Y encima con toda la impronta política que tiene. Pero no, para mí no cambió, al contrario, la grieta sigue y cada vez más, y crece el descontento con Milei. Hoy Milei no permitió el acercamiento de las cámaras al acto de la bandera porque tenía temor de que se produzca un escrache, como sucede habitualmente. Es un hombre que tiene el 70% en muchos lugares imagen negativa, que bajó 14 puntos en su imagen en el resto del país y que ha tenido actitudes muy condenables, que son muy repudiadas, como mm, por ejemplo tratar de barrer de un plumazo todo lo que se hizo en materia de derechos humanos, con la ESMA, bueno, eso de la mano de su vicepresidenta Villarroel, que es hija de un torturador, su papá era un general del ejército, y hay una reivindicación, una vuelta un poco a la marchita, a los desfiles militares, mm. cosas que ya habían pasado por alto. Y bueno, digamos que en ese contexto se desarrolla el periodismo. Y vos sabés que a veces, generalmente te bajan línea. Y vos decís lo que tenés que decir, no, vos decís lo que te dicen que digas. Ah, Y no hay escapatoria. Cuando vos estás en un medio grande, estás sujeto a la línea editorial del medio. Cuando vos salís de la línea editorial, al otro día no entras más. No hay mucha vuelta. El otro El día, despido es así, ¿eh? escuchando el otro día un periodista argentino, eh, tuve la sensación de que no me estaba contando lo que pasaba, sino me estaba diciendo cómo tenía que pensar. Claro, claro. Y yo a veces, mi señora se enoja porque dice, vos hablas con el televisor, pero me da vergüenza ajena. Yo soy un hombre de muchos años de medio, he sido profesor de Instituto de Periodistas, y me da vergüenza ajena que los tipos te quieran convencer de lo que no se puede convencer. A ver, para mí, lo he calificado, toda mi opinión está en internet, yo no me callo nada. Como siempre digo que no puedo, nadie me va a poder explicar por qué Lázaro Báez en 10 años pasó de ser un simple cajero a un millonario, tal vez el mayor terrateniente de la Argentina, con Mm, dos capitales de superficie de propiedad, dos capitales de la Ciudad de Buenos Aires tiene en propiedades. Eso no me puede explicar nadie. Eso es algo inexplicable. Pero también digo de la crueldad de un gobierno que le quita los medicamentos oncológicos a gente que se está muriendo, un gobierno que esconde la mercadería que a mucha gente es muy necesaria. Y siempre recuerdo yo tenía mala relación con Alfonsín, porque una vez tratando de hacer una nota en la Feria del Libro, Alfonsín presidente, la custodia me golpeó. Y yo, viste, me quedé, porque Alfonsín no intervino. No sé si lo vio, pero bueno. En el 96, un día que se cumplía aniversario, en diciembre de su asunción como presidente, me mandan al club italiano a hacerle una nota. Entonces el tipo me viene y me da la mano, ¿cómo le va? Viste, muy sonriente, gracias por venir. Y mire, si fuera por mí no vengo, le digo. Así, ¿por qué? Y claro, no, yo soy muy directo. Y entonces el tipo le explico y no sabía dónde meterse, me pidió disculpas. Bueno, después trabamos un poco una relación ahí. Un día me dice, ¿usted sabe por qué yo hice la caja PAM? Y bueno, por necesidad, no, porque la gente se moría si no le daba comida. Hay mm, gente que si no le da se muere, no tiene recursos. sí, sí. Hay una descompensación de ingresos y egresos impresionante, impresionante, impresionante. Fíjate que, por ejemplo, un kilo de morrones la semana pasada valía 8 euros. 8 euros. Date una idea que yo vengo a estar 4 meses en Europa ahora, ¿eh? Cuatro Sí. meses en un día. Y yo comía más barato en Italia que en Argentina, mucho más barato. Un paquete de varila valía 90 centavos o 1 euro. Y acá el Don Vicente, que es algo equiparable, está 2 euros y un poquito más. Fíjate la diferencia. Sí. Sí, sí, acá es incomparable. Acá está en un Yo, euro yo 15. hago, por ejemplo, ¿Cómo? 1,15 € está acá. No te escucho. Fíjate. Eh,
yo hago berenjenas en escabeche, ¿no? Siempre, Ujú. todo el año. Siempre la berenjena fue algo segundo orden, nunca fue una verdura cara. El otro día estaba casi 4 euros el kilo. Y así estamos viviendo, ganando pesos, Sí, porque yo cobro en pesos, ¿me entendés? claro, claro. Entonces es muy difícil vivir en una Argentina que está tan descerebrada, tan desguazada. Y que no, a ver, este no es un proyecto para ahora, ¿eh? Ujú. Es un proyecto por 4 años para desguazar, vender, liquidar. Esto es un poco lo que hizo Menem, pero es mucho más grave. Sí. Es mucho más grave. Porque Menem encima era un tipo simpático. Fíjate, claro, era un tipo. No, pero aparte un tipo de palabras. Yo le pedí varias cosas a Menem y siempre cumplió. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hizo el gobierno. Pero un presidente que te atendía, bueno, yo tengo llegada a mucha gente importante por mi profesión. A ver si uno se da cuenta que representa, pero Menem te decía tal cosa y lo cumplía. Ujú. Pero bueno, el tipo, yo recuerdo que Zulema Yoma, a quien asistí con el tema de su hijo, me decía que el día que gana Menem lo llama al Sogaray y le dice, ingeniero, ahora voy a aplicar sus ideas. ¿Qué fue lo que hizo precisamente Menem en, Sí, en el sí, sí. gobierno, en su primera etapa de gobierno? Y eso hoy se está viviendo con mucha más gravedad porque hoy ya no es el país que recibió Menem, es un país más endeudado, es un país más sacrificado, no tiene signo monetario. El peso Ujú. argentino no tiene valor, no tiene valor absoluto. Tiene mejor cotización el peso chileno, el uruguayo, el paraguayo que el nuestro. Tiene mejor economía Uruguay o Bolivia que nosotros. Y eso repercute en todo el ámbito de Ils lo que se es el sont ejercicio cachés, profesional nuestro. je les oubliais, mais ils reviennent de temps en temps la voir. Y Edgardo, ¿hay Sors-moi algún le proyecto en puerta del que gars puedas sur les adelantarnos algo? roches de la gare. Sí, 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 estoy trabajando en 2 libros. Uno es Heridas que no cierran, o Herida que Ujú. no cierra, algo por el estilo será el título, que tiene que ver con la guerra de Malvinas. Yo cuando fue el acontecimiento de Malvinas, estaba escuchando la trasnoche de Radio Mitre, había un programa que decía Enrique Alejandro Mancini, ahí me enteré de la recuperación argentina de Malvinas y estuve ocupado durante todos los días de la guerra de grabar comunicados, de informarme, de estar muy cerca del tema Malvinas. Ujú. Después de la guerra me dediqué a entrevistar a tipos importantes que habían participado, también a soldados en general, a todos los que tuve acceso, entre ellos al almirante Busser, que fue el comandante del operativo Rosario, al almirante Lombardo, algunos militares, y siempre me faltó la nota que me interesaba mucho, que era hablar con Mario Benjamín Menéndez, que fue el último gobernador Claro. de Islas Malvinas. Bueno, un amigo mío eh, me dijo, mira, vamos a trabajar para que vos puedas hacer esta nota. Finalmente se armó un estudio en las afueras de Luján, vino Benjamín Menéndez con su hijo y hicimos una nota de 4 horas, grabábamos, cenábamos, charlábamos, 4 horas con quien fuera el gobernador de Malvinas. Bueno, la nota nunca tenía, a ver, no sabía cuál era el origen, ¿cierto? O sea, cuál era el destino, perdón, para ser concreto. Y Ujú. la tuve mucho tiempo hasta que hace algunos años atrás la desgrabé, la hice desgrabar, publiqué alguna pequeña parte y en un momento determinado quise terminar ese proyecto de Malvinas, entrevisté a Menéndez, fue una charla de 4 horas, era una nota de 65 páginas, y después tuve el placer de entrevistar a otros escritores como Celesia, Celesia lo que hizo fue el origen del conflicto, hizo un libro sobre lo de Georgias, Ujú. muy interesante, es decir, que es el origen de dónde comienza el conflicto general, con, bueno, afirmaciones que yo desconocía, ahí me enteré que Davidoff era el chatarrero que había comprado las balleneras en desuso, ahí me enteré que en Georgia en su momento fue una ciudad importante, hasta tenía cines, porque Ujú. bueno, había mucha explotación ballenera. Y bueno, me faltaba el cierre,
Yo hace muchos años tengo relación con Eduardo Rotondo, que es el camarógrafo y fotógrafo que filmó la rendición de Malvinas y que casi le cuesta la vida, Mm. porque tuvo que escaparse de Malvinas con los rollos. Lo ayudaron bastante los militares a sacar los rollos. Y bueno, gracias a Rotondo existen las imágenes del momento en que los soldados argentinos se rinden, entregan las armas. Es decir, un documento muy valioso. Él sacó un libro muy bueno, Los ojos de la guerra, que tiene todo ese material en archivos para aquellos que, bueno, precisamente les interesa el tema. Entonces el libro se origina con la nota de Menéndez, después vamos al origen del conflicto con Celesia Ujú. y la culminación del libro en cuanto a las opiniones es la de Rotondo. Pero también hay un epílogo en este libro que está a cargo mío, y hay un apéndice fotográfico de fotos inéditas, no de combates, pero sí de algún bombardeo de la Marina, Ujú. de muchos militares en distintos lugares, muchas fotos aéreas que son inéditas, que las conseguí para publicar, Ajá. digamos que son algo así como 45 fotos que pertenecen, no son fotos civiles, son fotos militares, que pertenece a un archivo que me lo dieron para publicar. Así que bueno, el librito se va a formar de esa manera, se va a integrar, se va a concretar así con Menéndez, con Celesia y con Rotondo. Apéndice fotográfico y epílogo. Ese es un proyecto que lo tengo bastante avanzado. El otro proyecto que viene de largo, ya hace rato que estoy trabajando, es el que en realidad pasa un tiempo que a lo mejor no hago absolutamente nada del libro, voy a ser honesto, ¿no? Que es el libro El rock que yo viví, donde tengo mucho escrito, muchos reportajes a pioneros del rock nacional. Debo Mm. tener 40 y pico de reportajes. Tengo desgrabada la mitad. Es un libro donde yo cuento mis orígenes de periodista en el rock. Yo nazco con el rock. Mis Ujú. primeros trabajos propios fueron con el rock nacional, con mi programa de rock. Es decir, ahí nazco yo. Y volví a las lides hace algunos años atrás, en el 16, con Hora Cero a Puro Rock, un programa que sigo haciendo, un programa de rock muy interesante que vos conocés. Sí, claro, Y claro. bueno, a propósito, allí falta un tiempo de trabajo. Falta, por ejemplo, Pedro Pujó, que es el fundador de Mandioca, con Jorge Álvarez. Es una nota que está ahí pendiente, que bueno, ya Pedro me conoce, tomamos confianza. Le costaba un poco darme la nota, pero bueno, el homenaje a Soule el otro día, Mm. estuvimos charlando, nos sentamos en la misma platea y bueno, me dijo que sí, que había leído mis libros de Quiroga, que le gustaba, y bueno, Pujol es importante porque son los orígenes, tiene conocimiento de aspectos totalmente desconocidos del rock nacional. Es Ya, muy valioso, ya. porque bueno, a Pujol, que lo sentí nombrar muchas veces antes de conocerlo, me lo metió así por la ventana Claudio Gavis, mi amigo Ujú. Claudio Gavis, siempre me habla de Pedro Pujol. Así que bueno, ese libro es un libro importante, creo, en cuanto a cantidad de páginas, de trabajo, porque, a ver, eh, hay algunos reportajes que tienen sus años. Por ejemplo, hay uno nuevo con Morris, pero tengo uno de cuando volvió a la Argentina, después de exiliarse. Así que, viste, es un material muy valioso. Después, Ujú. yo tenía mucha relación siempre con ellos, o sea que tengo anécdotas muy interesantes Mm. en general, ¿no? Que hay que escribir las Sí, anécdotas. sí, Tampoco sí. quiero que sea un libro de anécdotas. Y el tercer proyecto que se me ocurrió hace algunos días, que no estaba en mente mía, es nosotros hicimos con Gabriel Russo La calle Historia de Mobileros, tomo uno y tomo dos. Sí. Es un libro muy importante en cuanto a que participan 50 periodistas, eh, la mayoría fueron o son mobileros. Es un libro que, bueno, trascendió porque se usa, es de lectura obligatoria en la Cátedra de Móviles Exteriores de la Universidad de La Plata. Ujú. Es un libro que, bueno, trajo sus satisfacciones sin pensarlo, porque, bueno, la idea era no perder las historias, ¿cierto? Ya. Y además tiene un apéndice con todos los periodistas secuestrados y desaparecidos, apéndice con elementos de la censura que yo he publicado. Es un libro bastante completo. Y se me ocurrió que podíamos hacer, pues está el tercer tomo que no se publicó, por la Ajá. situación que hay, Sí, sí, evidentemente, sí, sí. ¿no? Entonces la idea es juntar los tres tomos
y hacer un manual de anécdotas, donde, bueno, para aquellos que están en la calle les va a servir mucho. Es decir, es un proyecto nuevo, pero ese es el más sencillo tal vez, porque los libros están publicados, es decir, que juntar los archivos y prologarlo y armarlo para que, tal vez aunque sea en primer término un libro en ebook, ¿no? Que Sí, sería el método más económico y más sencillo de más hacerlo. sencillo, claro, claro. Tengo que juntarme con Gabriel, me junté el domingo, pero no hablamos del tema, así que vamos a tener eso también, que es interesante, porque bueno, hay periodistas muy importantes allí. Uno está prologado por Fanny Mandelbaum, por ejemplo, una Profesora gran mía. amiga, el otro por el doctor Laceras, Ujú. sí, sí, Fanny, compañera de muchos años, y después hay periodistas muy conocidos, muy conocidos que están en los medios y que, bueno, han participado de los dos tomos. Y también, bueno, hay periodistas que yo sumé que contaron anécdotas que no son periodistas de los medios nacionales, pero bueno, han hecho su trabajo de mobileros en otros lugares, ¿cierto? Claro. Y el último también incluye, a mí se me había ocurrido que algún jefe de los que tuve cuente un poco, jefe de cuando era movilero, ¿no? Sí, sí. Y lo llamé a Mingo Montenegro, que fue mi jefe en Radio Belgrano, y Mingo me llegó a escribir dos historias. Y estoy triste porque Mingo no va a haber publicado, falleció, pero Mm, bueno, me queda ese material que va a perpetuarse en un libro precisamente, ¿no? O mm. sea que por eso quiero la idea de hacer un manual precisamente de periodismo. Le estoy haciendo señas acá a mi nena que está conmigo. Así que Edgardo, bueno, esos son los trabajos que se prevén. para terminar este encuentro en Café Zoom, no tanto este último libro de Mobileros, pero sí en el caso de los otros dos, de Del Rock y de Malvinas. Vos sos periodista de radio y televisión, ¿y qué le aporta al periodismo el formato libro? El libro, como decía el profesor Castiglioni, la memoria colectiva de los pueblos. Mm, El libro es imprescindible, la lectura es imprescindible, y más que nada aquellos que estamos en los medios, no podemos dejar de leer. Es decir, creo que la lectura es la que nos forma, nos enriquece. Eh, es más, creo que la universidad te forma como profesional, te da los conocimientos, pero lo empírico, yo cuando di clase de periodismo enseñaba mucho lo empírico, ¿no? mm. A los pibes que trabajaban en la calle les enseñaba cómo una rueda de prensa, cómo se ubica un movilero, cómo usa los brazos, las piernas y los codos para acomodarse. Es decir, cosas que no se ven en la pantalla que a veces para tener el primer plano, cómo tiene que ser el camarógrafo para, si vos vas a hacer una nota de salón, te voy a entrevistar a París, voy con un camarógrafo fino, pero si tengo que Claro, ir a una nota de lucha, una marcha, y tengo que ir con un camarógrafo grande, ¿sabes por qué? Para que no lo muevan, porque ¿qué pasa? claro. Si tenés un camarógrafo chico, lo mueven. Yo Mm, trabajaba con Mario Andrea, casi 2 metros de alto, 1,90 y 120 kilos. Era inamovible, o el Chango Torre, el famoso Chango. mm, Mi último camarógrafo en Canal 9 fue el Chango Torres, Carlos Alberto Torres, que en paz descanse. Un gran camarógrafo, con sentido de la ubicación, es decir, cualquiera no es camarógrafo, ¿eh? sí, sí. El camarógrafo tiene que tener sentido de la ubicación, tiene que estar al mismo momento, en el mismo momento tiene que estar ubicado, precisamente a la par del trabajo del periodista, ¿me entendés? No, Mm, no puede estar fuera del trabajo del periodista, tiene que estar sincronizado, sí, sí, es porque equipo. Claro. fíjate, yo trabajaba en la época que el micrófono tenía cable. No, hoy con Bluetooth se soluciona todo. Sí, Vos te podés bueno, mover sí, sí. más. Mm, Pero nosotros, por ejemplo, hacíamos un móvil en Catamarca y caminábamos con el cable haciendo una nota cuando se te quería ir el entrevistado y vos lo tenías que ir hablando y vas caminando y vas con un cable. claro, Pero si sí, sí, estabas sí. con un móvil, el cable tenía 60, 70 metros y se terminaba la nota. Sí, Hoy eso no pasa. claro, claro. Edgardo Miller, muchas gracias por este rato de conversar en Café Zoom y hasta, bueno, los frecuentes encuentros. Bueno, por supuesto, y un placer estar con vos. Te digo que mucha gente ha pedido copia del programa que hicimos, con vos y con Julia, ¿no? Porque Julia Mm, también forma parte de El País y los Escritores. Muchísimas gracias a ustedes por acordarse de mí, Toutes les ¿eh? journées Y se saludos a los sobrinos. ressemblent, un abrazo grande. comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend.
mal fait. Tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part. Ils se sont cachés